Pongo esto por acá. Dicen que seguimos a Cristo y como seguimos a Cristo, eso indica que en cada aspecto de nuestra vida a nosotros nos interesa mucho la opinión de Cristo. Nos interesa qué piensa Jesucristo. Nos interesa qué haría Jesucristo o qué hizo Jesucristo. Para entender nuestra relación con todo, con la familia, con la sociedad, con Dios, con el prójimo, con la pareja, con todo. Y hay un aspecto que en este momento de la historia de nuestro país es relevante para nosotros, y es cómo se relacionó el Señor Jesucristo con el Estado de su época. Hoy precisamente vamos a estudiar Jesús y el Estado, y vamos a analizar cómo las reacciones, las palabras de Jesús con respecto al Estado de su época nos guían a nosotros para saber cómo nosotros nos debemos relacionar con el Estado de nuestra época. En los días de Jesús, hermanos, cuando hablamos del Estado, en los días de Jesús, hablamos de algo diferente a lo que es hoy en día. Y entender los textos bíblicos requieren entender el contexto histórico y social en el cual se desenvolvía el Señor Jesucristo. En los días del Señor Jesús, el Estado estaba representado por 3 círculos de autoridad que vamos a estudiar a continuación. 3 círculos de autoridad. Pasemos allí, que aquí tenemos entonces el pueblo al que pertenecía el Señor Jesucristo, el pueblo judío. Y había 3 círculos de autoridad que gobernaban sobre el pueblo judío. El primero de esos círculos de autoridad es el Sanedrín. El Sanedrín, constituido por 71 varones judíos encargados de juzgar al pueblo en los asuntos tocantes a la ley de Dios, a la ley de los judíos, y cuidar los aspectos de fe. Ese era el Sanedrín. El primer círculo de autoridad a la que ellos tenían que estar sujetos era el Sanedrín, que eran estas personas. Ellos podían arrestar, ellos podían dictar sentencia de muerte sobre los culpables, y para eso contaban con una especie de ejército privado que se llamaban los alguaciles. Usted los encuentra en la Biblia, vinieron los alguaciles y tal cosa. Se refiere a los soldados que servían al Sanedrín. Y eran todos los que estaban ahí, eran varones relativamente no muy ancianos, que tomaban decisiones con respecto al conocimiento que tenían de la ley de Dios. Y entre ellos estaban representados, pues, todas las líneas de pensamiento que estaban dentro del grupo de los judíos. Es decir, teníamos representación del sacerdote, eran 71 varones porque el primero de ellos era el sumo sacerdote. Y de ahí en adelante, 70 varones con respecto o a semejanza de lo que Moisés hizo en el desierto, que tomó 70 varones para gobernar o para que hicieran juicio sobre los asuntos de Estado. Entonces, ese era el primer círculo que gobernaba o que representaba la autoridad en los días de Jesús. El segundo círculo que tenemos allí, ¿verdad?, es el rey. El rey puesto en ese entonces, en los días de Jesús, era Herodes Antipas. No Herodes el Grande, sino su hijo. En los días que Jesús era un adulto, ya Herodes el Grande había fallecido. Herodes el Grande pues era un personaje, le decían el Grande por las cantidades de construcciones, por lo buen estadista que fue, y también le decían el Grande los judíos por lo grandemente malo que fue y perverso que fue. Era un asesino de niños, ya sabemos la historia de la muerte de los niños, ¿no? De la persecución de los niños, en la que el Señor Jesús escapó a Egipto. Tenemos otra historia curiosa, como el mandar a matar a su hijo pensando que le iba a quitar el trono. Y tenemos, bueno, ciertas historias que nos muestran lo paranoico, lo violento, lo fratricida que fue no solo Herodes, sino toda su descendencia, la línea de los Antipas, de los Herodianos, de los Herodianos. O sea, todos los que se llaman Herodes, por cierto, en cada generación hubo un Herodes, hasta que esta dinastía terminó. Y el hijo era Herodes Antipas. ¿Qué podemos decir de Herodes Antipas así rápidamente? Bueno, pues le quitó la mujer a Felipe, su hermano, era su cuñada, y se la llevó. La mujer se llamaba Herodías. Y la historia de la cortada de la cabeza de Juan el Bautista también la conocen, ¿verdad? Este fue el personaje del que estamos hablando aquí. Era el rey. Era Herodes Antipas. Tenía todas esas características. Esa era la dinastía. ¿Qué pasaba con Herodes? ¿Por qué la gente no lo quería? ¿Por qué no era el rey que los judíos querían? Pues porque no era judío. Era edomita. Esa es la razón. Era edomita. Era de Idumea. De Idumea, es decir, la región de los edomitas. Y su familia no era judía de sangre, no era de la estirpe de David,
no pertenecía al linaje real, pero tenía buenos contactos políticos, así que lo nombraron rey, digamos así, y le entregaron toda la región, y por eso el pueblo tenía cierto recelo hacia él, porque no representaba como tal al pueblo judío, era un rey impuesto de un pueblo ajeno, y esa era la razón por la cual el rey no gustaba mucho del rey, digamos, en ese entonces. El tercer círculo de autoridad, pues era el Imperio Romano. El Imperio Romano había invadido la región, había tomado poder de la región con sus tropas militares y digamos, toda la región de Galilea, de Judea, de Samaria, todo eso pertenecía al poder del Sacro Imperio Romano Germánico. Bueno, ahí estaba el Imperio Romano. Y tenía, el Imperio Romano sí era una escalera, una burocracia, nivel tras nivel. Y digamos que en la región quien gobernaba a nombre del Imperio Romano era Poncio Pilatos. Pero si seguíamos subiendo la escalera podíamos llegar hasta la máxima autoridad, la máxima cabeza, que en ese entonces el César, César es un título, no un nombre, un título de la máxima autoridad, en ese entonces se llamaba Tiberio César. Entonces, esto era la autoridad gubernamental en los días del Señor Jesús. Entonces, si a usted se complica a veces por tener que obedecer a una sola autoridad, imagínense en los días del Señor Jesucristo que había que bregar a estar bien con el Sanedrín, con el rey y con el Imperio Romano, porque todos ejercían autoridad sobre el pueblo. Eso era el pueblo judío en los días de Jesús. El pueblo judío era reconocido en el Imperio Romano como un pueblo rebelde, como un pueblo difícil de gobernar. Y la razón más grande era que en su origen el pueblo judío había sido una teocracia. ¿Sí saben ustedes que en el desierto había una teocracia? El rey era Dios, el rey de los judíos, hasta que ellos pidieron tener un rey humano, el rey de ellos fue Dios. Y habían sido llevados al exilio en los días de que fueron llevados a Babilonia por adoptar costumbres religiosas de los pueblos que los rodeaban, de los pueblos cananeos. Espero que también sepan algo de eso. Entonces, el pueblo judío, con todo lo que había sufrido, con todo lo que había vivido, era reacio a adoptar costumbres de otros pueblos, se habían vuelto cerrados. Allá en Babilonia había nacido un movimiento llamado el fariseísmo que buscaba la conservación de sus líneas de pensamiento y de la cultura judía y evitar que cualquier otra cosa permeara al judaísmo. Así que cuando los judíos vuelven a sus tierras y el imperio, primero el imperio griego y luego el imperio romano, intentan helenizar, que es volver costumbres griegas al otro pueblo, intentan helenizar a los judíos dicen, no señor, con todo se pueden meter con nosotros, no nos dejamos helenizar, no nos dejamos, no adoptamos a sus dioses, no adoptamos sus costumbres. Y eso era un problema para el Imperio Romano, porque el Imperio Romano había establecido una política llamada la Pax Romana. Sí, era con X, la Pax Romana. Y entonces la paz romana consistía en una tolerancia a los pueblos y sus costumbres religiosas, mientras con un proceso gradual el pueblo se iba helenizando, se iba adoptando las culturas. ¿Y cómo se hacía? Pues los gobernantes que ellos colocaban iban helenizando las ciudades, hacían un hipódromo para quitar los deportes de allá y colocar los deportes griegos, hacían un templo a este dios, un templo al otro dios, y un templo muy importante que por política en cada ciudad debía haber era el templo a César. Porque sí, señores, como todos los reyes de estos imperios, el César también imponía que todos los pueblos debían adorarlo a él como un dios. Y el culto a César era muy común en todas las ciudades helénicas, porque era parte de las políticas, el culto al emperador era parte de las políticas de la Pax Romana, y de ese sistema, ¿no? Ese sistema. Ustedes se dan cuenta que todos los gobiernos inventan alguna cosa. Por ejemplo, el que tenemos ahorita es no sé qué humano, siempre humano, ¿no? Esa es la política de él. En ese entonces también había una política y era la Pax Romana. Y todas las cosas que se hacían en el gobierno iban enfocadas a establecer la Pax Romana. Eso es la época de Jesús. Tenemos que transportarnos a la política de la época como para más o menos ubicarnos en qué tipo de mundo político vivía Jesús. Ahora, Jesús no era un político. Jesús no era político, pero como todos los humanos, somos de alguna manera seres políticos porque nos afecta la política, nos afectan las decisiones, nos afectan las instituciones, ¿sí?
Usted puede ser muy apolítico, pero si lo multan le toca pagar. Porque sí. Y si transgredió una ley, lo encarcelan, así usted diga, no, pero yo no voté, no importa, usted va para allá, porque es la ley que rige a todos. Así que los hombres no pueden escaparse de esta circunstancia. Y Jesús, si bien no era político y no le interesaba mucho ni César, ni quedar bien con Poncio Pilato, ni el Sanedrín, ni nada de esto le interesaba a él, porque él venía a otra cosa, de todas maneras, todas estas cosas terminaron afectando al Señor Jesucristo. Terminaron involucrándose con él, afectando. Pues cuando venía al mundo, el mundo se metió con él. Su inevitable enfrentamiento con los líderes sociales de la época, que lo encontramos en la Biblia, nos permite observar cuál era la opinión del Señor y cómo entendía el Señor al estado de su tiempo. ¿Cómo entendía Cristo el estado de su época? Eso es lo que vamos a intentar descubrir aquí en un paseo que vamos a dar por algunos pasajes bíblicos en diferentes circunstancias. Vamos a saltar de una época cronológica a otra, pero para intentar encontrar qué pensaba Jesús del estado y para encontrar nosotros un camino. También para saber cómo nosotros debemos entender al estado que nos rige hoy en día o en cualquier tiempo, ¿no? No importa si es este u otro, siempre, o si viajamos de este país a otro, de todas maneras va a haber un estado en para regir. ¿Cómo debemos relacionarnos con él y cómo Jesús entendía el gobierno de su época? Vamos a mirar entonces hoy que Jesús entendía el gobierno humano. Y lo primero que vamos a ver es que Jesús entendía el origen de la autoridad de los gobernantes. El origen de la autoridad de los gobernantes. El Señor entendía de dónde viene la autoridad de los gobernantes. Y eso lo encontramos en un evento que sucede en el Evangelio según San Juan. Vamos allí, por favor. Capítulo 19. San Juan 19, versos 10 al 12. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versos 10 al 12. Vamos a leer todos juntos la palabra del Señor, los 3 versículos. Juan 19, versos 10 al 12. ¿Están allí? Leemos entonces a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendré sobre mí, sino que fuese dada de arriba. Por tanto, te diría a ti, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Muy bien, ahí tenemos entonces, parte de la ley decía, si alguno inventa que es rey en medio del Imperio Romano, hay que matarlo, ¿no? Curiosamente, el reino de Cristo no implicaba que él fuera un rey políticamente como se esperaba, ¿no? No era un revolucionario como la gente esperaba que fuese el Mesías en ese entonces. Estas circunstancias vemos a Pilato, ya sabemos quién es Pilato, ¿no? El representante del Imperio Romano en la región de Galilea. Entonces ahí tenemos a Pilato hablando con Jesús. Y después de interrogarlo, Jesús simplemente no contesta. Entonces Pilato le dice: a mí no me hablas. O sea, ¿no te das cuenta? Estás callado delante de quién. Tenés que hablar, en otras palabras, porque yo soy Pilato. A mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte? Y tengo autoridad para soltarte. O sea, en mí está o tu libertad o tu muerte. Y el Señor Jesús lo aterriza. Y le dice: no. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Y aquí entendemos entonces, este pasaje nos indica que el alcance de la autoridad de un gobernante no solo responde a la voluntad de un pueblo, no solo responde a la fuerza de un ejército, no solo responde a las influencias y contactos políticos que esa persona que está ocupando ese cargo tuvo, sino que, o a las capacidades, ¿no? A las capacidades que esta persona tiene para gobernar, sino que responde directamente a la voluntad soberana de Dios. La autoridad de un gobernante está ahí por la voluntad soberana de Dios. Y miren que ellos pueden tener autoridad, pero esto implica ¿qué autoridad tendrías contra mí? Miren que está hablando de una autoridad
diferente. No es autoridad para gobernar, no es autoridad sobre, sino autoridad que me afecta directamente a mí. Ninguna autoridad tendrías contra mí, dice el Señor Jesús. Autoridad contra mí. No tendrías si no te fuese dada de arriba. Romanos 13, versos 1 y 2. A veces sentimos que las autoridades son en contra de uno. Uno a veces tiene esa sensación, que la autoridad está en contra de uno. Romanos capítulo 13, versos 1 y 2. Varones con voz de trueno. Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2. A ver allí cuántos lectores hay que van a sacar la cara por la masculinidad. Romanos capítulo 13, versos 1 y 2. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino delante de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad ha establecido por Dios existe, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Muy bien, qué interesante versículo, porque nos dice, no hay autoridad sino de parte de Dios. Y vuelve y nos mete aquí la idea, miren, esto no es un asunto del azar, esto no es un asunto de las fuerzas militares, esto no es un asunto de las votaciones, esto no es un asunto de nada. Esto es un asunto de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. No hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Eso es una doble aclaración acerca del aspecto del establecimiento de la autoridad. Los creyentes tenemos que entender y tenemos que convencernos, porque tal vez lo podemos entender. Eso decía Livia, hay cosas que uno sabe, pero de saberlas, hacerlas, pues hay un paso bastante grande. Entonces los creyentes no solo debemos saber esto, tenemos que convencernos de esto. De que la autoridad que existe, que cuando alguien ejerce su autoridad civil sobre nosotros, eso no escapa de la voluntad de Dios. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Cuando la autoridad nos afecta directamente a nosotros y sentimos que nos ataca a nosotros, ¿sí? No es cuántas demandas podemos poner, cuántas pancartas podemos hacer, cuántas marchas podemos arrancar. No, es que sobre uno alto hay otro más alto, dice la Biblia. Y sin importar de dónde venga esa autoridad que nos afecta, el propósito y la voluntad de Dios está allí. Saber que la voluntad de Dios prima ante la voluntad del que ejerce la autoridad sobre la tierra es un descanso para los creyentes. Un descanso muy grande para el creyente. ¿Por qué? Porque si la voluntad de Dios prima sobre la voluntad de todo lo que sucede en este mundo, ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿O qué carácter tiene la voluntad de Dios? ¿Qué dice Romanos 8:28 de la voluntad de Dios para con nosotros? Sí, ese. Muy bien, mi hermana Sofía, excelente. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo el caos que usted ve, todas las circunstancias que usted ve, todas las leyes que se establecen, todas las cosas que van sucediendo en este mundo caótico, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Cómo va a ser Dios para que todas estas cosas que vemos tan feas nos ayuden a bien? No sé. No me corresponde a mí tampoco saberlo. Me corresponde creerlo. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan. ¿Cuántos lo creen? ¿Usted cree que las cosas ayudan a Dios? Entonces confiemos primero en eso. ¿Qué entendía el Señor? El origen de la autoridad de los gobernantes. Ese no está ahí por otra razón, sino porque Dios lo estableció. Y así como Dios lo estableció, Dios lo quita. Porque eso dice la Biblia. Como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca hubieran tenido raíz sobre la tierra. Tan pronto como Dios sopla en ellos, sin importar lo poderoso que hayan sido, pasan y desaparecen. Así que es Dios quien tiene control sobre este caos, que es la autoridad sobre el pueblo. Segunda cosa, Jesús entendía la diferencia entre su reino y los reinos terrenales. Entendía la diferencia entre su reino y los reinos terrenales. Otro evento en Juan 18. Busquemos ahí. Juan 18, versos 36 al 38.
Vamos a leer de manera alternada. La nave de mi mano derecha lee el primer versículo y la nave de mi mano izquierda el segundo hasta terminar. De los versos 36 al 38. Son 3 versículos. Así que, muy bien. A la cuenta de 3. Juan 18, versos 36 al 38. 1, 2, 3. Mis servidores esperarían para que yo no fuera entregado a ellos, pero mi reino no está aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿Luego eres tu rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo: Yo no hallo en él ningún mérito. Hermanos, los reinos de esta tierra, todos, se afirman a través de su poder para someter, de su poder para doblegar a los demás seres humanos. La coerción, la violencia, la obligación son parte de sus políticas. Pero el reino de Cristo se extiende bajo una política completamente diferente a las de los reinos humanos. En Mateo 20, que no está aquí, Mateo 20, 25 al 28, Jesús llama a sus discípulos aparte. Después de que tienen un conflicto de intereses ahí por ver quién va a ser el más alto en el reino de Dios, los llama el Señor Jesucristo y les dice: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Una diferencia abismal entre el reino de Dios y los reinos terrenales. Entre el reino de Cristo y los reinos de este mundo. El Señor dijo: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Y por eso, mientras los reinos de este mundo pelean, están peleando, mis seguidores, mis servidores. Porque la razón por la que Cristo estaba delante de Pilatos no era porque Pilatos era tan poderoso, o porque el Sanedrín era tan poderoso, o porque el rey Herodes era tan poderoso. La razón por la que Cristo estaba delante de Pilatos, y a pesar de que Pilatos no encontraba, y lo dijo varias veces, delito alguno en él, Jesucristo terminó en una cruz, es porque eso responde a un plan eterno de un reino superior al de Pilatos, de un gobierno superior al romano, de un gobierno superior al fariseico, al de los sacerdotes, al de Herodes. Es la decisión de un reino superior, es la decisión del Rey eterno, creador de todas las cosas. Esa es la razón por la cual el Rey del cielo vino a la tierra a morir. El reino del Señor Jesucristo no es de este mundo y su gobierno se extiende más allá de las fronteras humanas. Los reinos terrenales tienen límites. Los reinos terrenales tienen un lugar donde pueden ejercer su soberanía y un lugar donde no pueden ejercer su soberanía. Y hay mucho conflicto por eso, ¿no? Ay, que un avión de otro país pasó por el cielo soberano de nuestro país y arman un conflicto internacional. Cuando se intentan correr esos límites de la autoridad de un gobierno, entonces hay inmediatamente una guerra, porque se pasan las fronteras. Hermanos, el gobierno de Cristo se extiende más allá de las fronteras. El gobierno de Cristo se extiende más allá de las alineaciones políticas. Su verdad supera las diferencias sociales, las diferencias políticas en todo el mundo. La verdad del Evangelio es igual para el habitante de la China comunista o para el habitante de la América capitalista. Es exactamente la misma verdad. Y existe la misma necesidad de Jesucristo en el corazón de un habitante de Países Bajos, que es uno de los países más ricos del mundo, o en el Somalí, que es el habitante de uno de los países más pobres del mundo. Y la necesidad de Cristo sigue siendo exactamente la misma, porque la gente necesita la verdad. Y Cristo le dijo a Pilatos:
¿sí? Le dijo, para esto vine a este mundo, para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y Pilatos, acostumbrado a un mundo completamente lleno de mentiras, pregunta, ¿qué es la verdad? Y no sabía que estaba hablando con la verdad. Miren, el habitante de todo el mundo, sin importar su alineación política, su tipo de gobierno, lo que sea, ese habitante de ese mundo necesita conocer la verdad, porque Romanos 3:4 dice que la verdad, entonces, libera al hombre. No, perdón, Juan 8:32, habla de que la verdad libera al ser humano. La verdad libera. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cristo es la verdad que no se altera por circunstancias políticas de un país. Por eso el creyente en Jesucristo es fiel a la verdad del Evangelio por encima de las posturas sociopolíticas de su país. Escuchen, los creyentes no tenemos que andar de pasiones políticas. No tenemos que andar con pasiones políticas. No es parte del llamado a nosotros. Hay pasiones superiores para el creyente. Hay el servicio a un reino superior para el creyente. El creyente verdadero es fiel a Jesucristo, a la verdad del Evangelio, por encima a las verdades de su país. Porque les voy a decir una situación sociopolítica del mundo en el que estamos. Y es que ningún país cree ser el malo. Ningún país tiene la etiqueta de ser el malo de la historia encima. Esa etiqueta se la ponen cuando le ganan en una guerra, se la ponen al perdedor, la etiqueta del malo. Pero ningún país quiere ser el malo de la historia. Una es la verdad para los rusos, por ejemplo, en este momento. Y otra es la verdad de los ucranianos y los americanos. Cada uno proclama su verdad. En cada uno en su verdad es el bueno. ¿Se dan cuenta? Pero esa verdad va entre comillas. Esas no son las verdades reales, ¿no? Una verdad es la de los latinos y otra verdad es la de los europeos. Para los latinos ellos son invasores, para los europeos son liberadores, ¿no? Culturizadores. ¿Ven? Es tan diferente. Cada uno lo ve desde su punto. Son verdades subjetivas, son verdades que cambian según la cosmovisión que tenga la persona, el mundo en el que se haya criado la persona, las circunstancias sociales en las que se haya criado la persona. Y todas estas verdades subjetivas son superadas por una verdad trascendente, por la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque Romanos capítulo 3, verso 4 dice que Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. Y hermanos, los hombres mienten incluso creyendo que están en la verdad. Ese es un problema de la humanidad. Los seguidores de Cristo pertenecen a su reino. ¿Y por qué no salieron a pelear? ¿O por qué dice él, bueno, mi reino no es de este mundo y si no mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos? No, pero es que los seguidores de Cristo pertenecen a su reino. Las luchas no son con hombres de este mundo. Para el reino de Cristo, así como para los creyentes, los hombres de esta tierra no son gente con la cual pelear, sino que los hombres de esta tierra pertenecen a las personas a las que hay que liberar, a las personas que necesitan conocer y ser llevados al reino de Cristo. Colosenses capítulo 1, versos 12 al 14, dice que damos gracias al Dios y Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, y dice que ese Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Oiga, qué interesante. Dios nos quita de las tinieblas y nos traslada al reino de Cristo. Y en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Eso es Colosenses 1, 12 al 14, si usted lo quiere leer. Pero lo que sí vamos a leer aquí todos es Efesios 6, 12. Y Efesios 6, 12 nos recuerda que nosotros no estamos para apasionarnos, para salir a pelear, para tomar armas en pos de un gobierno X que hoy está y mañana no, ni en contra de un gobierno X que hoy está y mañana no. ¿Y por qué nosotros no pertenecemos a esas pasiones? No pertenecemos a esas luchas. ¿Por qué el creyente no debe estar allí? Por lo que dice Efesios 6, 12. ¿Quién lo lee? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tenemos lucha contra carne. Nuestras luchas van dirigidas a un círculo superior de autoridad. Nuestras luchas son contra demonios. Nuestras luchas son contra Satanás. Y que Satanás y sus demonios actúan a través de las políticas humanas, sí. Pero usted no está para pelear con el político de turno, sino para orar delante de su Dios y pedir que le guarde del accionar de Satanás en este mundo. Si usted es un apasionado político, pues lamento que el sermón no le guste, pero eso es la verdad. Jesús entendía entonces, ¿sí?, la diferencia entre su reino y los reinos terrenales. Y Jesús entendía, además de eso, la separación entre lo espiritual y lo mundano. Lo espiritual y lo mundano. Y eso está en Mateo 22, versos 15 al 21. Mateo 22, versos 15 al 21. Nos dice la historia, y leo a favor de todos: se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprender a Jesús en alguna palabra, ¿no?, para que fallara en algo. Y le enviaron los discípulos de ellos, junto con los herodianos del partido de Herodes, quiere decir, políticos del partido de Herodes, y le fueron diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Un relato súper conocido de la historia de Jesús. Pero lo interesante del contexto es que los fariseos eran conservadores de la ley judía y no gustaban del gobierno de César, evidentemente. Por su parte, los herodianos eran políticos partidarios del rey y por lo tanto favorecían la ley del tributo también. Entonces, teníamos aquí, digamos, dos bandos que se habían unido porque tenían un enemigo común, que era Jesús. Y cualquier respuesta que diera Jesús, que es lo que ellos buscaban, un sí o un no, por eso lo tentaron. Porque sabemos que tú no le tienes miedo a nadie, tú le dices la verdad en la cara a la gente. Entonces, ¿no? Esperando a ver si podían sacarle un error. Cualquiera de las dos cosas que hubiera dicho era una falla. Si hubiera dicho sí, era falla. Porque habían dicho: este es lo que es un vendido a las políticas de César. El otro había dicho, si hubiera dicho no, lo habían llevado preso por andar en sedición y estar intentando que la gente no le pagara tributos a César. Pero este es uno de los pasajes más necesarios de recordar en el tiempo de incertidumbre económica que vivimos hoy. El texto nos muestra el derecho que tiene el gobierno humano a pedir aquello que le pertenece. Eso muestra el derecho que tiene el gobierno humano a pedir aquello que le pertenece. Pero el texto, a su vez, muestra el límite que tiene el gobierno humano en cuanto a exigir lo que le pertenece a Dios. Y por eso es un texto tan valioso, porque le dice: vea, lo que le pertenece al gobierno humano, déselo al gobierno humano. Pero lo que es de Dios, déselo a Dios. Y recuerden que una de las políticas de la paz romana era darle al César la adoración que solamente le pertenecía a Dios. Y eso es algo bien interesante aquí, porque el culto a César practicado por el imperio, ¿no?, y sobre todo por esas personas que intentaban escalar en la política, pues entonces aquí quedaba restringido, porque Dios dijo también: dad a Dios lo que es de Dios. Romanos 13:7. Romanos 13:7, el que lo encuentre lo puede leer. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respete, al que honra, honra. Ahí está. Lo que pertenece al Estado y él exige, hay que dárselo al Estado si este lo exige. Si no, usted lo puede usar, pero si el Estado lo exige, hay que devolverse. Pero lo que pertenece a Dios no debe dárselo al Estado aunque este lo exija. Mi familia no es del Estado. Mis hijos no son del Estado. Mi vida no es del Estado.
Mi alma no es del Estado. Mi adoración no es del Estado. Todas son cosas pertenecientes a mi Dios. Darle a César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios. Es triste que la mayoría de las iglesias grandes de este mundo, que se hacen llamar iglesias cristianas, están más preocupadas porque les van a cobrar impuestos que por las políticas que explicaba Fabián, que están quitándole lo que es de Dios para dárselo. ¿Ven? La preocupación desenfocada cuando la avaricia gobierna el corazón humano. Las cosas que son de Dios deben permanecer para Dios. Pedro y Juan, en el futuro, fueron y estuvieron delante del Sanedrín. Eso, por cierto, es una moneda de las que le pasaron a Jesús. Le voy a decir una cosa, así que no está aquí, pero Mateo capítulo 17 habla de que Jesús pagó impuestos. Fueron y le preguntaron a Pedro, ¿tu maestro no paga impuestos? Y él dijo, sí, sí paga. Y se fueron a buscar a Jesús, porque había que pagar los impuestos. Eran 2 moneditas que había que pagar. Y entonces, cuando venía entrando, Pedro no alcanzó a decir nada, sino que Jesús le dijo, ve qué curioso, Pedro. Los reyes de la tierra, ¿a quién le cobran impuestos? ¿A los hijos de ellos o a los extraños? Pedro dijo, a los extraños. Digo, luego los hijos están exentos de impuestos. Dijo Pedro, sí. Y dijo Jesús, bueno, eso es verdad, pero para no ofenderlos, vaya a pescar, porque yo tampoco tengo plata. Y en la boca del pescado que va a sacar hay una moneda que está por los impuestos míos, por los suyos. Y pagaron impuestos. Curiosamente Jesús no tenía plata guardada para pagar impuestos, pero pagó los impuestos. Pero dijo una verdad, somos hijos de Dios, el hacedor de todas las cosas, el dueño de toda la tierra. Pero tenemos que pagar impuestos para no ofenderlos. La razón por la cual Jesús pagó impuestos es la razón por la cual la iglesia tiene que pagar impuestos si se lo pide. Para no ofenderlos, para que eso no sea causa de que rechacen el evangelio. Eso es así de sencillo. Les decía yo que Pedro y Juan, que aprendieron esta verdad, también aprendieron otra verdad con el tiempo, cuando ya Jesús no estaba. Los cogieron presos, el Sanedrín los cogió y los amenazó. Hechos capítulo 5, versos 28 al 29. Y el Sanedrín les había mandado que se callaran y no volvieran a hablar de Jesús. Que no podían hablar de Jesús. Eso es una imposición del gobierno de turno. No pueden hablar en el nombre de Jesús. Entonces los volvieron a coger y los regañaron. Y les dijeron, no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondió Pedro y los apóstoles y le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando las decisiones gubernamentales se oponen directamente al desarrollo de la fe cristiana, es el momento donde el cristiano le dice al gobierno, qué pena, pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. A César lo de César, a Dios lo de Dios. Nosotros vivimos en este mundo y mientras el Estado exija lo que le pertenece, el cristiano será el ciudadano más fiel y dispuesto a obedecer. Pero cuando el Estado exija lo que le pertenece a Dios, le vamos a recordar que no servimos a un reino terrenal, que servimos a uno celestial. Y la Biblia nos lo dice para que nos lo metamos en la cabeza y abandonemos las pasiones de este siglo. Abandonemos las pasiones de la política humana en Filipenses 3, 18 al 20. Lo van a leer las mujeres. Filipenses capítulo 3, versos 18 al 20. ¿Lo tienen ahí? Lean pues a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Muy bien, volvemos acá. Pero, o más, nuestra ciudadanía está en los cielos. Escuche eso. Desde que el Señor Jesucristo me compró a mí, con su sangre en la cruz del Calvario,
Yo dejé de ser un ciudadano de aquí. Mientras esté en este mundo tengo la ciudadanía aquí por haber nacido acá. Pero mi patriotismo está sí o sí comprometido con el reino celestial. Las pasiones de los creyentes son para el reino celestial. Las luchas de los creyentes son para el reino celestial. Y los esfuerzos de honrar y obedecer del creyente son primero que todo para el reino celestial. Luego entonces para las autoridades civiles, las cuales ejercen autoridad sobre lo que pertenece a César, pero no sobre lo que pertenece a Dios. Ahora, aquí nos dicen, muchos andan por allí, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y muchos de esos enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza y que solo piensan en lo terrenal, ejercen autoridad. Herodes, les cuento, no ha habido un presidente en Colombia peor que el rey Herodes el Grande, jamás. Ni tan sanguinario, ni tan cruel, ni tan loco, porque el hombre tenía problemas ya a nivel, estaba loco. Y sin embargo, a él y a su descendencia se le dio la honra que había que dar. Sin embargo, una realidad es que los reinos de la tierra son temporales. Ya no hay un Herodes el Grande. Ni siquiera hay un imperio romano. No existe César, que fue el hombre más poderoso de la tierra en su época. No existen los Césares hoy en día. Las leyes de la tierra, hermanos, también son temporales. La gloria de la tierra también es temporal. Cristo, en cambio, es eterno. Nuestra identidad como ciudadanos celestiales es eterna también. El cristiano es el más patriota de los hombres, solo que su patria no se puede ubicar en un mapa en esta tierra, porque su ciudadanía está en los cielos. Y lo último que entendió Jesús, y que lo dijo abiertamente, Jesús entendió claramente el carácter de los gobernantes de su época. Entendió como hombres, descubrió su condición de pecado. Hermanos, no hay una cosa que haya hecho más daño a Latinoamérica, no solo a Colombia, que también, sino a Latinoamérica, que el caudillismo. El caudillismo es el seguir ciegamente a un líder político. El creer que todo lo que dice, que todo lo que hace, son cosas maravillosas. Y nuestro país no ha salido del caudillismo. A pesar de que hay una canción muy bonita que dice que por allá andan unos que llaman caudillos, que andan prometiendo escuelas y puentes donde no hay ríos. Desde hace tiempo nos advirtieron que tuviéramos cuidado con eso, pero igual Colombia es caudillista a morir, como toda Latinoamérica, y por eso son las grandes frustraciones políticas de nuestro país. Pero el Señor descubrió y entendió claramente el carácter de los gobernantes de su época y los dejó al descubierto, sobre todo dejó al descubierto la naturaleza pecaminosa de los líderes de la política del mundo. Y los identificó primero como aquellos que promueven la corrupción social. Y miren el versículo Marcos 8:15. Marcos 8:15. Lo va a leer, a ver. ¿Dónde está el hermano Marcos? Hermano Marcos, léame el versículo, pensando que está mal. Sí, señor. De Herodes. Muy bien, gracias, hermano. Mire esta palabra que el Señor le dice a los discípulos. Les mandó diciendo, mirad, vigilad, guardaos de la levadura de los fariseos y guardaos de la levadura de Herodes. Esta expresión que el Señor dice ahí cuando sus discípulos se los olvidó el pan y todas estas cosas, ¿sí? Y los confundió por eso, habla de el efecto perjudicial que tienen dos extremos de la sociedad de su época. El primero es el fariseísmo. El fariseísmo nos habla de legalismos, de apariencia de moral, de apariencia de espiritualidad, de hipocresías religiosas, de engañar a los hombres haciéndoles creer que son superiores y que Dios estaba contento con ellos por guardar una apariencia. La segunda es la levadura de Herodes. Y la levadura de Herodes hace referencia al efecto de la vida de los círculos políticos. El efecto de la vida en los círculos políticos. En la época
de Jesús, ahora no, pero en la época de Jesús se carecía en los círculos políticos de temor de Dios, se practicaba la corrupción, se practicaban los sobornos, se practicaban los asesinatos, se practicaba la manipulación de las masas, se mentía abiertamente, se adulaba a los que eran superiores para ascender. Eso era en esa época, ¿no? Ahorita no hay nada de eso. Pero todo ese pecado era catalogado como lo normal. Eso es lo normal. Si uno quiere subir en este mundo, eso es así, eso se hace así. Ese contrato se hace así, decía el político de la época. Y el Señor dice, guardaos de la levadura de Herodes, porque es como la levadura contamina, se va extendiendo, se va soplando todo, se va llenando todo de eso. Guardaos de participar de esas cosas. Afortunadamente eso ya no se ve, ¿verdad? Ok, entonces, ahí está la advertencia, la advertencia. Cristo advierte a sus discípulos del peligro de dejarse contaminar con esa corrupción normalizada. Es una corrupción normalizada y lamentablemente se va llegando a los círculos más bajos de la sociedad y todos participan de lo mismo, porque si la cabeza participa de eso, pues los de abajo también. Segundo, los identificó a los políticos de su época como aquellos que hacen daño a la sociedad. Y con eso vamos a terminar, vamos a mirar esto y con eso terminamos. Lucas 13, 31 y 32. Lucas 13, 31 y 32. Leo a favor de todos. Dice, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. En otras palabras, yo me muero cuando me tengo que morir, me levanto el tercer día, es lo que estoy haciendo. Pero miren qué importante esta frase, porque le dice, ir y decirle a aquella zorra. Ahora no estoy diciendo que yo soy zorra para referirse a cualquiera, ¿no? Herodes Antipas, tetrarca de Galilea. El Señor usa el término categóricamente agrícola para referirse a él. ¿Por qué agrícola? Porque este zorra de que le está diciendo aquí no es el zorra que se usa hoy en día. No, se está refiriendo a las zorras que entraban a las viñas y cuando las frutas estaban bonitas se metían a las viñas y se tragaban las uvas, se comían las uvas, destrozaban todas las uvas y cuando el dueño de la viña iba, le habían hecho daño a la viña, habían destruido la viña. Incluso en Cantares, capítulo 2, verso 15, también hace referencia a eso y dice, cuidado las zorras pequeñas que entran y se dañan los cultivos. Entonces, este gobernante, a los ojos de Jesús, era una zorra metida entre la viña del Señor. Porque era el pueblo de Dios que él había comprado, se había metido una zorra y se la estaba tragando Dios. A todo el pueblo, se estaba destruyendo al pueblo. Entonces él lo cataloga y dice, vayan y díganle a la zorra que se metió al cultivo, vayan y díganle que yo hago lo que vine a hacer y termino mi obra en el tercer día, que eso es una profecía que está hablando de su resurrección. Entonces, dense en cuenta, ¿sí?, la expresión que usa allí para descubrir el pecado. Esa expresión denunciaba la conducta pecaminosa del gobernante, que por cierto es el mismo gobernante, antes le había bajado la cabeza a Juan el Bautista para darle gusto a su mujer. Así que, si alguien que ya mató al primo, venga y diga, también te quieren matar a ti, Jesús muy valiente simplemente dice, díganle a la zorra que yo hago la obra que vine a hacer. Ahora, eso decían los fariseos. Según los fariseos, Herodes también quería matar al Señor. Cristo identificó, hermanos míos, el pecado de todos. No es que Cristo fuera entonces un revolucionario, como algunos lo quieren catalogar, que iba en contra de las autoridades. No, jamás. Cristo identificó el pecado de los pobres también y lo dejó descubierto. Y identificó el pecado de las prostitutas, aunque hablaba con ellas, y de los leprosos también, identificó el pecado de ellos. Y por eso le decía, vayan, pero no pequen más. O sea, él dejó al descubierto el pecado de todas las clases sociales, de los enfermos de su época. Porque también hay una tendencia que es propia de la política a romantizar la pobreza, a romantizar la enfermedad, a romantizar la llevar. No, es que los de allá, los malos son los de arriba y nosotros somos los buenos. Mentiras. Pecado allá arriba y pecado allá abajo y pecado allá en el medio. Esto es un sándwich
de pecado. No hay otra cosa en la sociedad sino la maldad, la perversión. Y Cristo no vino a pelear con los de arriba y a... No, todos necesitaban del mismo Salvador, todos necesitaban de la cruz, todos necesitaban de la sangre, todos necesitaban de la redención, porque no hay un ser humano sobre la tierra que no necesite de Jesucristo. Cristo identificó a todos, denunció el pecado de los reyes, de los ricos y de los poderosos, sin adular, sin temer. También tuvo el valor, sin romantizar al pobre y la pobreza y la situación, y sin adular al rico tampoco. Y eso nos da ejemplo de cómo debemos reaccionar los seguidores del Señor. ¿Qué es el Estado hoy en día? Lo mismo. Lo mismo. ¿Y qué somos nosotros? Cristianos. ¿Y a quién seguimos? A Cristo. ¿Y cómo entendemos el mundo? Igual. Nuestro reino son los cielos. A ese reino servimos. Y para honrar al Dios de los cielos, obedecemos a las autoridades como Él nos lo dijo. Porque el Dios de los cielos nos mandó a hacerlo. Hermanos, concluimos hoy. Ya vimos cómo entendió el Señor el mundo de su época, el mundo político de su época. El creyente como Cristo, quedó con minúscula, perdón, debe separar lo espiritual de lo terrenal, el reino de Dios del reino de los hombres, respetando la autoridad de sus gobernantes, como dada por Dios, y denunciando el pecado de los hombres, sin importar el estatus de los hombres. Entonces, hermanos, salimos para darle a César lo que es del César, y para darle a Dios lo que es de Dios. Y que el Señor nos ayude. Pongámonos de pie.